Muy buenos días, Dios te bendiga y muchas gracias por estar con nosotros en este tiempo de reflexión bíblica. Iniciamos el día de hoy nuestra serie de sermones titulada Jesús Extraordinario. Estaremos analizando algunas de las historias de Jesús o cómo algunos pasajes nos ayudan a reflexionar que después del nacimiento de Jesucristo hay diferentes experiencias y factores que determinan mucho la persona de Jesús, el Jesús humano, el Jesús que ejerce ministerio entre nosotros. Y es por eso que denominamos a este Jesucristo, a este personaje bíblico, como alguien muy especial, alguien extraordinario. Después de aquella experiencia de Epifanía de la cual hablamos la semana anterior, vemos a un Jesús que, como cualquier otra persona, nace, crece, tiene esa necesidad de alimento, tiene esa experiencia como cualquiera de nosotros, tiene días probablemente tristes, tiene días felices, tiene situaciones familiares como situaciones personales. Hablamos de un Jesús humano, un Jesucristo, como bien lo señala Juan, alguien, ese Dios encarnado. Y esa manifestación de Dios se hace visible cuando estudiamos acerca de Jesucristo después de su nacimiento, pero antes del inicio de su ministerio, cuando Él habla de su presencia, de lo que Él significa, lo que Él simboliza para la fe mesiánica, su presencia como Dios entre nosotros. En fin, creemos bien que el ministerio del Señor Jesucristo, por tradición señalamos que inicia el año 30, así que de este año 0 a ese año 30 de la edad de Jesucristo, muy seguramente pasaron muchas cosas interesantes que los evangelios lamentablemente no tienen toda una vasta información acerca de ello. El mismo Juan nos dice en el evangelio, según San Juan, que dice, aún en palabras expresándolo él, aún si escribiéramos libros sobre todo lo que Jesucristo hizo, no cabrían ni siquiera en una biblioteca o en un lugar. Bueno, de igual manera, el propósito de los evangelios no es el hablar el todo o cada aspecto de Jesucristo, sobre todo antes de su ministerio. Y pues también recordamos que la evidencia, los testimonios escritos son de personas que no tenían que haber crecido necesariamente con él, pero que le conocieron más directamente por iniciar un ministerio, por ser un discípulo, por ser un seguidor de Jesús o por haber presenciado su obra, que es naturalmente después de los 30 años, según esto entendemos. Por ello, hay mucho que hizo Jesús. Y aunque no se cuente todas esas cosas que pudiéramos escuchar, leer exactamente, las pocas o pequeñas historias desde que Él nace y antes de iniciar su ministerio, nos hablan de ese amor, de ese aprendizaje, de esa etapa de preparación. Ese es el Jesús que venía a este mundo, aún entendiendo nuestras necesidades, entendiendo nuestra humanidad, pues Él mismo sintió y vivió como cualquiera de nosotros en este mundo. Aún siendo Dios, como revela Juan en esta versión del Evangelio, aún ese verbo estando entre nosotros, vivió entre nosotros, estuvo entre nosotros, y por eso sus testimonios son de inspiración, pero a la vez de aliento, sabiendo que Jesucristo entiende nuestra necesidad, Jesucristo entiende nuestra humanidad. Entonces, hablemos de su infancia primeramente. Me regreso un poquito de aquella historia que hablamos durante la Epifanía, que es esa manifestación de Dios a través de la experiencia que los sabios de Oriente tienen a venir a honrar y adorar a Jesucristo. Primero hablemos de aquel niño nacido en Belén. Este niño no iba a ser un judío muy ordinario, era alguien especial, alguien diferente. Decimos a veces coloquialmente, alguien viene nacido con un chip bajo el hombro, ¿verdad? Que es decir que es alguien que ya tiene algo predestinado, algo señalado, algo
preparado de antemano que sucediera. Entonces, según Lucas capítulo 2, versículo 21 al 38, nos hace ver que este niño también ya traía consigo algo muy especial y la gente se daba cuenta. Este niño, le dice Simeón a los padres de Jesús cuando finalmente puede verlo y concebir que este es el Salvador del mundo. Dice el versículo 34 al 35, este niño está destinado a causar la caída y el levantamiento de muchos en Israel y a crear mucha oposición, a fin de que se manifiesten las intenciones de muchos corazones. Recuerde que antes de que llegue este niño, la esperanza sobre un Salvador, un Mesías, un Redentor o un Rey, estos conceptos que existen en la población de los judíos en esta región, después de una vida de opresión, al verse como una comunidad bajo la jurisdicción romana, no una nación totalmente libre, una nación que presenta impuestos, ciudadanos que tienen que honrar, respetar gobernantes que no son ni siquiera de su misma nacionalidad, en fin, aún en su mismo territorio. Muchos de estos hombres estaban ilusionados, sueñan, desean el tener la libertad de finalmente ser una propia nación, donde sus hijos, sus familias, sin opresión, sin tener que rendir cuentas, vivan una vida libre, una vida con mejores oportunidades y practicar precisamente un culto totalmente libre a ese Dios en el cual ellos confiaban. Por eso toda esta esperanza que está detrás de este niño antes de que siquiera nazca era ya algo muy grande. Y el pasaje de Lucas capítulo 2 nos habla inicialmente, en el versículo 21 en adelante. Estos padres, José y María, dos personajes que la Biblia declara como personas justas, personas que buscaban a Dios, personas íntegras. Como cualquier otra persona que ama a sus hijos, anhelaban que su hijo también creciera de la mejor manera. Dice que al octavo día ellos buscan que su hijo sea circuncidado conforme a la ley, como era lo ordenado, pero también que fuera presentado delante del templo, como un niño nacido y presentado delante de todas las personas que estaban ahí presentes como un acto de testimonio, declarando que este era un hijo de la ley, era parte de la herencia que Dios le daba. Entonces, vemos que los padres de Jesús, José y María, ellos están haciendo lo máximo porque su hijo crezca en un ambiente que debe de ser sano para ellos, que debe ser el óptimo, como cualquier otro judío, que él tenga las mismas oportunidades, que practique, que pueda entender quién es este Dios para él desde sus primeros pasos. Pero es interesante ver que ya desde esa presentación se acerca este hombre, Simeón, se acerca Ana en el mismo relato, una profetisa como viene en el relato de Lucas. Y estos dos hombres, al hablar de esa espera, de esa ansiedad, aunque vienen palabras difíciles, ¿verdad? Que este niño habría de ser causa, ¿verdad?, de revuelta, de oposición, de levantamiento de muchas personas, y aún, ¿verdad?, le declaran a Simeón que esto le partirá el corazón a María cuando se está refiriendo a la muerte, ¿verdad?, o al sufrimiento de Jesús. Por lo mismo, todo este escenario que está detrás del crecimiento de Jesús como un niño ordinario no puede ser algo que lamentablemente sus padres pudieran desear. ¿Quién de nosotros como padres, cuando nos damos cuenta de las oportunidades que tienen nuestros hijos, las comodidades con las cuales ellos pueden crecer, la destreza y la oportunidad de desarrollar sus talentos, sus dones,
de maneras diversas. Y como nosotros como padres, si pudiéramos emplear todo lo que está en nuestras manos, dentro de nuestras facultades, ayudarles para que ellos tengan una mejor oportunidad en la vida, lo haríamos. Sin lugar a dudas, permitiríamos que nuestros hijos tuvieran las herramientas múltiples para poder alcanzar y lograr los sueños y los planes que ellos han determinado en la vida. Pero desde muy temprana edad, en sus primeros días, este pequeño Jesús ya tenía sobre sus hombros una responsabilidad muy grande. La gente ya esperaba mucho de él. La gente ya oía y hablaba, rumoraba que el Mesías ya estaba entre ellos. Desde antes de su nacimiento y aún más durante esos anuncios de lo que había sucedido, el testimonio de aquellos pastores, los rumores de dónde estaba José y María que habían hecho con aquel niño anunciado, y sobre todo el haber creído por años en esta esperanza de un Jesús, un Mesías para ellos, ya era demasiado, ya era algo muy grande. La expectativa era tremenda. Por eso este no puede ser un niño ordinario. Pero dentro de lo extraordinario de Jesucristo es que Él nace, es que Él tiene hambre, es que Él tiene sueños, es que Él se alegra, es que Él llora como cualquiera de nosotros. Por lo tanto, el hablar de lo extraordinario y grande de Jesucristo es hablar que aún en una experiencia de vida como la tuya y la mía, Él puede concebir la vida, Él puede aprender, Él puede verse en esta oportunidad de vivirlo Él mismo, a tal grado que desde su infancia, durante su juventud y hasta el día de su muerte, Él experimenta esa humanidad, como usted y como yo. Por lo tanto, hablar de aquel Jesús que nació en Belén y crece bajo esta perspectiva, habla de la manera en que Dios también entiende a través de Jesús, como bien lo dice la Biblia. Abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Él entiende nuestras necesidades, nuestros dolores. Él entiende por lo que estamos pasando. Mateo 2, siguiendo otro lapso de la historia de este pequeño bebé. Dice este relato refiriéndose después de que Herodes se da cuenta que los sabios vienen a adorar a este niño, que es decir, podría ser desde el año 0, de los primeros meses, como hasta el año 2, como bien lo habíamos señalado, y el relato denota que Herodes manda aniquilar cualquier nacido desde el año 0 hasta 2, pues podría ser el rango de edad que Jesucristo pudo haber tenido para el tiempo de la visita de los sabios. Lo interesante aquí es, viene este mandato, viene esta orden de Herodes de que todos los niños deben de ser asesinados. Y es ahí donde entiende esta interpretación. José escucha este anuncio por el ángel en el versículo 13. Levántate, toma al niño y a su madre y huye a Egipto. Quédate allí hasta que yo te avise, porque Herodes va a buscar al niño para matarlo. Para nosotros como padres, si supiéramos que nuestros hijos están en un riesgo, en una situación complicada para ellos, que implica el riesgo de su salud, el riesgo de su integridad, claro que intervendríamos. Haríamos hasta lo imposible para evitar que alguno de nuestros amados hijos sufriera. Y José, como bien señala la palabra de Dios, no difamó a María, se quedó con ella, aún entendiendo que ella concebiría del Espíritu Santo al Hijo de Dios, el Salvador, a Jesucristo. José honra su posición como padre. José es fiel a su responsabilidad como cabeza de ese hogar, como el esposo de María y como el padre, si lo queremos llamar así, por concepto de adopción, o ese tutor, si usted lo quiere denominar de esa manera. José
tomó esa responsabilidad sobre Jesús. Y Él los cubre, los cuida, y por ello huyen a Egipto inmediatamente. Ahí van con este pequeño, cambiando nuevamente de entre ya un concepto muy especial, de entre ya una esperanza que estaba puesta sobre este niño desde los primeros días. Y ahora viendo esta tribulación que venía sobre ellos, el riesgo de la muerte de su hijo, huyen a Egipto protegiendo la vida del pequeño Jesús. Ellos huyen por sus vidas. Ellos huyen por la vida de su pequeño. Y esto nos ayuda a reflexionar también cómo el día de hoy, en nuestra actualidad, vemos o escuchamos historias de aquellas personas que verdaderamente tienen que huir para simplemente preservar su existencia. Estamos en una comunidad fronteriza. Hemos escuchado y hemos visto o atestiguado de historias aquí en el sur de California por el cruce de la frontera norte de México. Gente de otras naciones, gente en situaciones complicadas, huyendo por violencia, por maltrato, gente que simplemente por la oportunidad de no solo de ofrecerle una mejor vida a sus familias, sino por el simple hecho de subsistir, sobrevivir, salir de un lugar, salir de una zona de origen. Muchos de nosotros a veces no entendemos, pero la migración no solamente es aquí entre la frontera de México y Estados Unidos. En muchos lugares del mundo, personas tienen que moverse, porque inclusive su vida pende de un hilo. Si ellos permanecen en un lugar, si ellos permanecen en una fe, si ellos permanecen en una actitud, si ellos permanecen en un tipo de cultura, muchos de ellos, su vida está en riesgo simplemente por estar ahí, estar presentes en ese conflicto. Por eso, entendiendo las diversas experiencias alrededor del mundo de personas que tienen que huir por el simple hecho de preservar su vida, entendemos la urgencia que viene a la mente de José y María, que no se pueden quedar ahí. Entienden que viene algo grande de parte de Dios, porque era una promesa sobre este pequeño. Pero también interpretan en esta voz angelical que es tiempo de salir. Es tiempo de estar en otro lugar y cuidar algo tan preciado como era para ellos la vida de su hijo. Muchos de nosotros haríamos hasta lo imposible para cuidar de los nuestros. Esto habla de la familia donde Cristo ha de nacer. Esto habla del núcleo familiar y el amor, el cariño que él experimentaría al crecer bajo la cobertura, bajo la guianza y el cuidado de sus padres. Jesucristo vemos en su ministerio más adelante a un Jesús apasionado, a un Jesús que se compadece, un Jesús que mira por el prójimo, un Jesús que llora por los que se duelen. Vemos a un Jesús que siente la necesidad. Así como Él fue cubierto en sus necesidades y su familia vio por Él también. Es un Jesús que se mueve a misericordia una vez que Él ejerce su ministerio. Mucho de lo que Él podía comunicar no solamente es algo que vino a su mente, es algo vivencial, es algo por lo cual Él probablemente también pasó. Mateo capítulo 2, del versículo 19 al 23, nos presenta que una vez que muere Herodes, ellos vuelven a Israel, pero aún en el miedo de José o en ese temor por ver la vida de su hijo en riesgo, no van a Jerusalén o una zona más al centro, sino se van a Nazaret, que es más al norte. Y esto pensando que podría implicar a un riesgo recientemente la muerte de Herodes. José quiere seguir protegiendo a su familia. Y es aquí, en Nazaret, donde Jesucristo va a experimentar
hasta su adolescencia y posteriormente su juventud. Todo lo que viene ahora sí de aprendizaje, cada enseñanza, cada experiencia con su familia, en lo personal, en el oficio de su padre, en el entendimiento de las leyes y las escrituras como cualquier otro judío, aquí es donde Jesucristo se desarrolla. Por eso podemos decir de Nazaret para el mundo entero. Ahí es de donde Jesucristo realmente experimenta esta plenitud de crecimiento en su etapa como hijo, como un infante. Y fue a vivir en un pueblo llamado Nazaret. Con esto se cumplió lo dicho por los profetas. Lo llamarán Nazareno, dice el versículo 23. Esto es parte del cumplimiento de aquella profecía en Isaías 11:1. Él habría de ser llamado Nazareno. Él no nace ahí. Esta no es su tierra natal. Pero aquí es donde él experimenta. Es aquí donde él comparte finalmente con su familia. Muy seguramente, como los relatos también nos ayudan a entender, aquí probablemente él crece con sus hermanos. Aquí es muy seguramente donde, si entendemos que José muere antes de que inicie su ministerio, aquí es donde él experimenta esa separación con José, su padre. Aquí es donde Jesucristo experimenta en una forma muy personal. ¿Quién es Él? ¿A qué ha venido? ¿Y cuál es su misión en la vida? Él descubre o interpreta por qué estaba entre nosotros. Y claro, ¿por qué habría de nacer en aquella familia? ¿Por qué estaría en aquella región? Es aquí donde viene este conocimiento o esta revelación de parte de Dios para él, entendiendo que él mismo era la manifestación de Dios para todos en ese tiempo. Es importante entender que todos en la vida tenemos un momento importante de aprendizaje, de crecimiento. Y hay rachas o hay lapsos en la vida donde usted es más productivo que otros años. Hay momentos en la vida donde usted tiene que aprender y a lo mejor permanecer más en silencio. Hay momentos en la vida donde usted tiene que ser más productivo y tiene que ejercer lo que ha aprendido. Hay áreas en la vida donde identificamos que son más determinantes que otras para nuestro futuro, para nuestro presente. Jesucristo había de iniciar su ministerio más adelante. Jesucristo estaba por vivir aún diferentes experiencias antes de llegar a los 30 años. Pero aquí el Señor nos recuerda y nos invita a través del entendimiento de las Escrituras a ver que aún en medio de tan grandes conflictos, aún en medio de tan grande adversidad, vemos a un Jesús perseguido a raíz de que su vida está de por medio. Peligro de muerte. Vemos a Jesús entendiendo el propósito por el cual Él había de existir. Vemos a Jesucristo creciendo en el entendimiento, como después lo va a expresar, que era necesario que Él estuviera en estos negocios del Padre. El Señor a usted y a mí nos llama. El Señor a usted y a mí nos hace vivir diferentes experiencias que nos dejan marcados. Y hay un pasado y hay un contexto detrás de cada uno de nosotros, como también Jesucristo lo tuvo. Y todo ello nos ayuda a entender los porqué de Dios. No siempre los podremos explicar, no siempre los podremos entender con claridad. Pero aprendemos a través de nuestras vivencias la forma en que Dios nos conduce, la forma en que Dios interviene, las formas que Dios emplea para que usted y yo tengamos una oportunidad en la vida para conocer el hermoso plan que Él ha preparado para nosotros. A veces pensamos que es tarde, a veces pensamos que hemos pasado por rachas horribles, a veces pensamos que nuestras experiencias nos han lastimado demasiado. Sin embargo, analizando
El inicio y esta infancia la cual Jesucristo tiene, lo hacía alguien muy especial. Lo hacía alguien tan esperado y ansiado por miles de personas a su alrededor. Él era la esperanza. Él era la necesidad primera de tanta gente. Muchos de nosotros necesitamos asimilar que Dios es quien llena nuestra expectativa, que Dios es el que llena nuestros vacíos, que Jesús es el que llena nuestras necesidades. Por eso en esta mañana reflexionemos hasta dónde el Señor nos ayuda entendiendo nuestro lugar en la vida, nuestro lugar en el plan y el propósito de Dios por nosotros. Y que Dios nos ayude a entender que de esta manera como Jesucristo experimentó en carne propia cada necesidad, cada experiencia personal, que nosotros aprendamos a través de nuestras vivencias nuestra gran necesidad por Dios. Que el Señor nos ayude y nos inspire cada mañana, cada día. Amén.